Desde el martes hemos venido en conferencia. Yo soy Esteban Irving. Soy de los Estados Unidos y vivo en Madrid, España. ¿Hay una Madrid aquí en el Perú? ¿No? Yo dije en Colombia que yo vivo en Madrid y dijeron, bueno, Madrid, Cundinamarca, allá cerca de Bogotá. No, Madrid, España. Pero antes, con mi mujer Claudia, con quien llevo 39 años de matrimonio, servimos en Colombia por 20 años, después en la Argentina. Desde la Argentina el Señor nos llevó a Toronto, Canadá. Fuimos del Polo Sur al Polo Norte. Y ahora estamos en España, donde estamos involucrados en el desarrollo del liderazgo a través de la enseñanza, la predicación y el mentoreo. Mañana, Dios mediante, vuelvo a casa. Pero ha sido una semana muy especial aquí hablando de liderazgo a la manera de Jesús. Al fin y al cabo, muchas veces no pensamos en Jesús como un líder. Pero yo creo que se puede argumentar que es el líder más importante en la historia de la raza humana. Y él fundó un movimiento espiritual, un movimiento internacional, un movimiento que él mismo llama la Iglesia de Jesucristo. Y para empezar con ese movimiento, no usó técnicas de marketing, no hizo un despliegue de los medios, sino eligió a un grupo de 12 hombres que él llamó apóstoles. Y empezó a invertir su vida en ellos. Los amó. Oró por ellos. Modeló para ellos el carácter que él quería que tuvieran, porque él estaba preparando no aprendices solamente, sino estaba preparando líderes. Y hemos venido durante la semana hablando de cómo es este liderazgo y discipulado a la manera de Jesús. Es un liderazgo donde no domina a los otros con su autoridad, sino la autoridad en el reino de Dios es para servir a otros. Y Jesús mismo dijo, si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser servidor de todos. Hablamos de la integridad y cómo la integridad de Jesucristo fue atacada por Satanás cuando Jesús fue tentado por él en el desierto. Y vimos como vez tras vez él volvió a la palabra de Dios, porque la integridad consiste de vivir conforme a la palabra de Dios en toda situación y en todo momento. Y nuestra esperanza de la integridad es que rindamos la vida a Él, quien define y encarna la integridad, Jesucristo. Y esta noche queremos ver el tema de la compasión a la manera de Jesús. Y os invito a que busquéis en vuestras Biblias en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Dios tuvo compasión de este mundo quebrantado y envió a su Hijo. Y mientras que Él estaba aquí en la tierra, manifestó esa misma compasión, sanando a los enfermos, levantando a muertos, echando fuera demonios y predicando el reino de Dios. Y Él envió a sus mentoreados, los apóstoles, a hacer lo mismo. Y manifestó esa compasión con ellos.
Muchas veces en el liderazgo pensamos que tenemos que ser duros y tenemos que exigir compromiso y tenemos que llamar la atención a los que fallan. Y Jesús nunca hizo caso omiso del pecado, pero manifestó en su liderazgo compasión y gracia. El liderazgo a la manera de Jesús es un liderazgo compasivo y de gracia. Os pido que os coloquéis de pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 21, empezando en el versículo 15. Juan 21, el versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Que Dios nos enseñe en esta noche a través de su palabra. Así de pie vamos a orar. Oh Señor, estamos delante de ti en esta noche y todos necesitamos compasión. Todos necesitamos tu gracia. Y yo te pido que por tu gracia que en esta noche nos abras el corazón y el entendimiento para recibir tu palabra, el mensaje que tú tienes para cada uno. Glorifícate, oh Señor, en esta noche. Pido que llenes a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra, que predique a Cristo y que en esta noche no escuchemos simplemente la voz de un hombre, sino las palabras tuyas, hablándonos por tu Espíritu Santo. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, y en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Los principios modernos de la gestión y el manejo insisten en la necesidad de evaluaciones de rendimiento. Y yo supongo que cada persona o casi toda persona aquí ha experimentado en su trabajo, en su empresa, donde sea, alguna evaluación de rendimiento.
que cada de vez en cuando el supervisor saque el plan de trabajo y la lista de funciones y empieza a evaluar cómo hemos cumplido con los objetivos y si hemos alcanzado las metas, si hemos fabricado el número fijado de artículos. Y muchas veces los aumentos en el salario son pegados netamente a estas evaluaciones y al logro de metas. Y si fuésemos a evaluar los 12 discípulos, sería muy interesante mirar su rendimiento, pero en esta noche específicamente, pensando en él, quien llegó a ser como el número 1 entre los 12, era parte del grupo más íntimo de discípulos, Pedro, con Jacobo y Juan, y evaluar su rendimiento. ¿Cómo le fue a Pedro en su andar como apóstol y mentoreado de Jesús? Cuando estaban en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro dijo: yo no. Él dijo que aunque todos los demás te den la espalda, yo no. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: aunque me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Salieron del aposento alto, fueron al huerto de Getsemaní, llegaron para tomar preso a Jesús. Judas Iscariote le da un beso para identificar quién era Jesús. Y los soldados estaban allá y Pedro sacó una espada y cortó la oreja de uno de los hombres allá. Y Jesús dijo: ese no es el camino. Él estaba dispuesto a dar su vida. Tenía su espada y estaba listo a pelear, pero al fin, juntamente con todos los demás de los discípulos, huyó. Y esa noche siguió a Jesús mirando cómo le iba y llegar al patio, allá muy cerca donde estaban interrogando a Jesús y le preguntaron: pero ¿no eres tú uno de los Galileos, los seguidores de Jesús? Y él dijo: no, yo no. Y una segunda vez negó a Jesús. Y la tercera vez dice la Biblia que con maldición y juramento dijo: no conozco al hombre. Ahora, tú eres el supervisor de Pedro y tienes que evaluar su rendimiento. ¿Qué nota le das? 1 sobre 10. Tal vez un menos 20. Qué fracaso tan rotundo. Y todos sabemos cómo él se sentía. Pedro sabía lo que merecía, como nosotros también sabemos lo que merecemos cuando fallamos al Señor. Y un poco más de una semana después de esa noche fatídica, llegó el momento que Pedro esperaba con vergüenza: volverse a encontrar con Jesús. ¿Cómo le trataría el Señor? Y aquí en Juan capítulo 21, en este encuentro de Jesús, encontramos algo
que es absolutamente necesario para el liderazgo, el discipulado a la manera de Jesús. Porque Jesús trata a Pedro no con mano dura, no con machetazos, sino con gracia y con compasión. Gracia y compasión. El que estaba lleno de gracia y de verdad nos deja un ejemplo de cómo es este liderazgo, un liderazgo contra la cultura, un nuevo modelo que tanto necesitamos en la iglesia y en el mundo. Porque extendió a Pedro no un regaño ni un juicio, sino favor inmerecido, la gracia y la compasión. Y este liderazgo de gracia y compasión a la manera de Jesús se distingue, en primer lugar, porque valora al individuo. El liderazgo a la manera de Jesús, este liderazgo de compasión y de gracia, valora al individuo. Miren el versículo 15, donde leímos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál era el otro nombre de Simón? Pedro. Y había otro, palabra, su nombre hebreo o arameo, Cefas. Pedro y Cefas significa piedra. Y tratando a Pedro con gracia y compasiva, le valora como individuo y le llama por su nombre original, digamos, el nombre con el cual nació. Porque Jesús le cambió el nombre a Pedro, a Cefas, pero no le llama roca o piedra, sino le llama Simón, hijo de Jonás. Era impetuoso, algo inestable, como vimos la noche antes de la crucifixión. En vez de piedra era más como arena movediza. Pero el Señor en su gracia le iba a convertir en una piedra, en un pilar de fe en la iglesia. Y 3 veces le llama por su nombre, Simón. Se dirige a él personalmente. A veces cuando las personas nos fallan, nos escondemos de ellas. Las evitamos. Les tratamos como si tuviesen alguna enfermedad. Y les damos la espalda. Pero Jesús se acercó a Pedro y le llama por su nombre y le valora como individuo. A veces los líderes somos famosos. Si alguien peca contra nosotros, empezamos una enseñanza o una predicación y decimos, por ejemplo, érase una vez un sinvergüenza. Y empezamos a castigar a la persona con unos indirectazos que son muy directos públicamente. Jesús no trató a Pedro públicamente, sino tú a tú, con gracia y compasión. Mira, hermano,
el valor de la persona con quien tú trabajas, el valor de tu mentoreado, el valor del hermano a tu lado, el valor de tu cónyuge y tus familiares. Su valor no consiste de su utilidad en el ministerio, sino de su identidad como uno de los redimidos de Cristo. A veces nosotros en la iglesia evaluamos a las personas según su rendimiento y pensamos el valor de la persona depende de cuánto pueda producir o cuánto puede hacer o cuánto puede contribuir. Pero el valor del cristiano está fundado netamente en la persona de Jesucristo, quien vino y murió por él en la cruz de Calvario. Hay un valor intrínseco en de la persona que ha sido redimida por Cristo. Y déjeme decir, cada vida tiene valor. Yo sé que vivimos en una sociedad donde muchas veces pensamos que hay unos en la sociedad que son desechables. Vivimos en una sociedad también donde muchas veces el niño todavía en el vientre de la madre es un desechable. Pero cada ser humano está creado en la imagen y semejanza de Dios y tiene valor. Y puede ser que tú hayas venido en esta noche y estás cuestionando si realmente tú tienes algún valor. Si tú realmente vales algo delante de Dios, y quiero decirte que vales tanto que Dios envió a su Hijo unigénito quien murió por ti. Y Él te busca y te llama. Muchos líderes no valoran a los demás, a sus seguidores, a sus miembros de equipo, porque ellos mismos no se consideran valorados por Dios. Piensan que Dios es un capataz en el cielo que está siempre haciendo la evaluación del rendimiento y que Dios está pendiente con algún látigo para darnos duro cuando fallamos. Y hay siervos de Dios que siempre están luchando para hacer lo suficiente. ¿He hecho lo suficiente, Dios? ¿He hecho suficiente sacrificio? Estoy tratando de complacerte. Y no saben si son aceptados por Dios o no. Pero yo te digo que en Cristo Jesús Dios te acepta. Cuando Jesús fue bautizado, una voz del Padre vino del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y cuando uno entrega su vida a Jesucristo, Dios le ve con la misma justicia de Jesucristo y le dice, tú eres mi Hijo amado. Tú has oído la voz de Dios diciéndote, así tú eres en Cristo Jesús, Hijo amado de Dios. Y Cristo Jesús llega a Pedro que siente tanta vergüenza y le trata con gracia. Mire, hermano mío, tu valor consiste no de tu utilidad, sino de tu identidad en Cristo. Tu identidad unido con Él por la gracia de Dios. Tu identidad con Él, quien murió por ti en la cruz y quien resucitó de los muertos y quien vive hoy. Y si tú has venido en esta noche sin esperanza, dudando de tu valor como ser humano, te digo en el nombre de Jesucristo, el Señor extiende su gracia y su compasión a ti. Te conoce por nombre. Recibe su gracia y extiende esa gracia a los demás.
No solamente vemos que Jesús trató a Pedro con gracia y lo valoró como individuo, pero también vemos que Jesús buscó con Pedro la restauración de la relación que había sido afectada. Buscó la restauración. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces. Por cada negación, una pregunta, ¿me amas? Algunos han dicho, bueno, aquí hay diferentes palabras en el idioma original, como Jesús pregunta si Pedro le ama y Pedro responde con otro verbo de que sí le ama. Pero el punto es, después de las 3 negaciones, Él está diciendo, Pedro, ¿tú me amas? La primera pregunta en el versículo 15 dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes o qué son los estos? Estos. ¿Qué son? Bueno, algunos dirían que Jesús está diciendo, ¿me amas más que los otros discípulos que estaban con él? Habían pasado la noche juntos pescando. Porque Pedro había dicho que aunque todos los demás se escandalizaran por Cristo, él nunca lo haría. Entonces tal vez le está preguntando, ¿me ama más que ellos? O tal vez estos aquí significa, Pedro, ¿me amas más que estos pescados? Porque él era pescador. Y si tú lees antes en el capítulo 21, había una pesca milagrosa, 153 peces así de tamaño. Bueno, no sé cuánto, pero grandes. ¿Me amas más que la pesca? No sé, no sabemos exactamente cuáles son los estos aquí. Pero déjeme decir que es fácil amar las cosas del ministerio o las cosas de la iglesia más que al Señor. Es posible amar más la música que al Señor. Es posible amar más la predicación más que al Señor. Pues aún es posible amar más al pastor más que al Señor. Pero el Señor Jesús exige, en primer lugar, sobre toda la vida y sobre todos los amores. Y si uno quiere venir en pos de Jesucristo, tiene que colocar toda relación bajo su señorío, para que el amor de Cristo prime sobre toda la vida. Es posible amar la obra del Señor más que el Señor de la obra. Es posible amar el éxito y el reconocimiento, el puesto, el poder, más que al Señor. Y Jesús le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Nota en el versículo 17 que la tercera vez que Cristo le hace la pregunta, dice, Pedro se
entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Ya con la tercera pregunta, correspondiendo a las tres negaciones, la herida queda expuesta. Cristo pone el dedo en la llaga. A veces uno dice, pero eso no es muy compasivo. Mira, amigo mío, la gracia y la compasión verdadera no hace la vista gorda al pecado, sino viene no solamente para señalar el pecado, sino también para extender perdón por el pecado. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios creó el mundo y todo fue bueno. No había pecado. No había dolor ni enfermedad. No había injusticias. Pero desde que nuestro ancestro Adán se rebeló contra Dios, todos hemos seguido sus caminos. Y no había cómo llegar a Dios. Y Dios envió a su Hijo unigénito, quien dio su vida por nosotros para que recibiésemos gracia, compasión y perdón. Y nos llama a extender esa compasión a otros en nuestro liderazgo también. Cuando otros te fallan, ¿cómo los tratas? Porque nuestra carne exige justicia, una condena contundente, una sentencia justicial de culpable. Pero cuando el Señor te convence de tu pecado, no es con el fin de condenarte, es con el fin de que te arrepientas y que vengas a Cristo en fe. Satanás quiere condenarte. Si tú vives con una sensación de condenación y culpabilidad, créeme, eso no es obra del Espíritu Santo de Dios. A veces la gente me dice, yo me siento mal delante de Dios, pero no sé por qué. Eso no es obra del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, Él te muestra cuál es tu pecado puntualmente. No es algo general y vago. Porque cuando el Espíritu Santo te convence de pecado es para que sepa lo que es y que confieses tu pecado delante de Dios y que busques perdón y no sigas en el pecado y la rebelión. Muchas veces líderes viven con culpabilidad. Yo no sé por qué, pero a veces yo recuerdo cosas de hace 20, 30, aún 40 años. Bueno, yo sé por qué. Porque el mismo enemigo quiere traerlos a mi memoria para acusarme. Y cada vez que esos pensamientos vienen, yo tengo que decir, yo soy perdonado por la sangre de Jesucristo. Y es por la gracia y la compasión de Dios que podemos decir, somos perdonados y tenemos vida nueva. Jesús tenía todo el derecho de condenar a Pedro y no lo hizo. Mira, hermano, amigo, la vida cristiana es una vida de gracia, no de condenación. Es una vida de gracia. A veces somos muy buenos para hablar de la salvación por la gracia, pero la vida cristiana desde principio al final es de gracia. Esta vida nunca fue diseñada para que la pudieras vivir en tus propias fuerzas.
sino Dios diseñó la vida cristiana para que la vivieras en la gracia de Él en Cristo Jesús. Porque no consiste esto de lo que nosotros hagamos para Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Recibe la gracia. La gracia de Dios y extiéndela a otros en compasión. No solamente valoró Jesús a Pedro como individuo y buscó la restauración, sino también vemos en todo esto de la gracia de Dios, la gracia de Jesús hacia Pedro, esta compasión, la gracia conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. 3 veces le llama por su nombre, Simón, hijo de Jonás. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y 3 veces le dice, tú tienes una tarea, una responsabilidad. Versículo 15, apacienta, la última frase, apacienta mis corderos. Versículo 16, la última frase, pastorea mis ovejas. Y versículo 17, la última frase, apacienta mis ovejas. Es un llamado a cuidar a los que Cristo compró con su propia sangre. Cuando Dios te pone como líder en la iglesia o un líder donde sea, Él es un llamado a cuidar a los demás, no abusar de ellos, no de dominarlos, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de los que están en la iglesia, estamos hablando de personas por quienes Él murió. El buen pastor que dio su vida por sus ovejas, te llama a ti a cuidar a las ovejas y no pisotearlas. Pedro, muchos años después, escribe en su primera epístola, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Él aprendió. Porque cuando uno recibe gracia, no es para guardarla para uno mismo. Es para extenderla a otros. El liderazgo a la manera de Jesús no es un liderazgo que oprime a los demás, sino un liderazgo que muestra compasión, que extiende gracia. Y ojo, el liderar en gracia y compasión es un llamado a morir. Es un llamado a morir. Versículo 18. Jesús dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La Biblia no nos dice cómo murió Pedro. Pero según la tradición que nos ha llegado, ojo, no está en la Biblia, Pedro fue crucificado.
Y no solamente crucificado, sino crucificado, ¿cómo se dice? Cabeza abajo, ¿sí? Porque no, según la tradición, decía que no era digno de ser crucificado en la misma forma que Jesús. No sabemos cómo se murió realmente. Pero lo que sí sabemos es que Jesús, que le había extendido gracia, que le había valorado como individuo, que buscó la restauración con él, dándole una responsabilidad. Él llamó a Pedro a seguirle, costara lo que costara. Porque cuando llegamos a Jesús, es una invitación a morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, morir a nuestro yo y entregarnos a Él, quien murió por nosotros y resucitó de los muertos. Cuando andamos en esta gracia, encontramos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Porque si vamos a vivir y liderar a la manera de Jesús, no es en nuestra fuerza. Pablo dijo en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, el poder para extender esta gracia a los demás no viene simplemente porque tú tomes una decisión de hacerlo, viene porque Cristo reine en tu vida. Y Él manifiesta en ti esta misma gracia que Él extendió a Pedro. Esa misma compasión que le llevó a la cruz. Por eso Jesús le dice, finalizando el versículo 19, sígueme. Y yo creo que en esta noche Dios está diciéndonos a todos aquí que sigamos a Jesucristo en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de liderar. Pero ojo, es imposible extender gracia que tú no has recibido antes. Es imposible dar lo que no tienes. Y primero es llegar a Jesús por fe y recibir ese favor inmerecido que nos perdona y que nos transforma para que de verdad nos convirtamos en seguidores de Jesucristo en este mundo. Yo no sé cuántos están aquí hoy y nunca han dado ese paso de fe a Cristo Jesús. Ese paso de fe, de entregar la vida a Cristo, de confesar el pecado y arrepentirse de todo corazón. Pero yo quiero invitarte en esta noche que des ese paso de fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias que has tenido palabra para nosotros en esta noche. Perdónanos cuando no hemos extendido la gracia a los demás.
y ten misericordia y compasión de nosotros. Señor, te pido que aún en estos momentos que clarifiques en la mente de cada persona aquí cómo debe de responder a tu palabra que hemos oído. Te lo pido en el nombre de Jesús.